Me describo como parachense, como orgullosamente parachense y guitarrero. Así es David Rubio, aparte de la profesión, es un guitarrero más de aquí del municipio. Y el hecho de considerar estudiar una profesión fue uno de los elementos más importantes en mi vida, ya que regularmente se menosprecia de cierta manera la elaboración de guitarras. Aquí en el mismo pueblo se llega a pensar así. Y por una parte tenía la presión de, bueno, tengo que tener algo estable, o a lo que se le considera estable comúnmente, pero sin dejar de lado la parte con la que crecí, que eran las guitarras, por la familia. Entonces lo que hice fue aplicar lo que me iba aprendiendo en la escuela, en ingeniería, irlo aplicando en el taller. Venía, trabajaba. Entonces ese complemento fue uno de los peldaños, o una de las partes más importantes que lo podemos ver hasta ahora con mi guitarra, por ejemplo. Um, bueno, a mediano plazo, voy a cambiar un poquito. A mediano plazo tengo pensado entrar al doctorado de tecnología de la madera, al cual fui aceptado. Que bueno, ahorita gracias a la pandemia se dieron algunas cosas, otras no, cambiaron algunos planes. Y bueno, ¿por qué tecnología de la madera? ¿Por qué doctorado? Porque específicamente vamos voy a trabajar aplicándolo hacia las guitarras, buscando el principio ideal, que es aprovechar la madera. La composición de la madera de la guitarra en su totalidad es madera, más un par de accesorios de otros materiales, pero debemos de conocerla, a lo mejor no al 100%, pero en un gran porcentaje, para poder aprovecharla y a partir de ahí poder ofrecer un buen instrumento. ¿Para ti qué es la construcción de guitarras? ¿Es para ti un arte? ¿Es para ti una ciencia? ¿Es un poquito de todo? ¿Cómo lo ves? El hacer una guitarra, considero que un instrumento es una mezcolanza de diferentes áreas. Puedes aplicar cuestiones de ingeniería, de matemáticas, aspectos sociales, inclusive muy importante la parte emocional. Es esa mezcolanza la que da el resultado que podemos ver. Sin embargo, dentro de esa mezcla, y como te comento, afecta la parte emocional, se necesita, o en algunos constructores, o en mi caso personal, se necesita ser muy consciente de la cuestión sentimental, emocional, porque puedes tener todo el conocimiento y puedes trabajar por trabajar, hacerlo y cumplir con 8 horas diarias de trabajo. Sin embargo, algo muy importante que tienen estos instrumentos, o que tienen los instrumentos, es que le pones corazón, pones alma, le pones tiempo, le pones tu dedicación. Y bueno, ahí incluye esa parte de emociones, que llegan momentos en los que tal vez no tienes ganas de trabajar porque tuviste algún problema con tu pareja, con tu familia, y de igual manera afecta, aunque tengamos un buen control emocional, siempre va a haber un efecto, por pequeño que sea, pero lo hay. ¿Cuánto inviertes tú al día o a la semana en la construcción de guitarras? Es muy variable, el tiempo aplicado es muy variable, porque, como te comento, hay efectos sociales que se involucran a la hora de querer trabajar. Hay días en los que puedo trabajar 14, 16 horas, y hay días en los que ni siquiera tengo ganas de entrar al taller. Entro solamente bueno, voy a limpiar un poco, o acomodar el trabajo para mañana. ¿Por qué? Porque sé que hoy no tengo ganas. Suena un poco difícil de entender, y que es un poco de flojera tal vez, pero no es así. Es evitar algún detalle para mantener la calidad. Es evitar que me pueda equivocar porque no estoy concentrado, porque no estoy consciente de lo que estoy haciendo. Entonces mejor hay que hacer las cosas con calma, con conciencia, y hacer lo mejor posible. Es un proceso diferente en cada guitarra.
Para empezar, depende mucho del cliente o de la persona para quien vaya a construir el instrumento, porque, bueno, trato de conocerle a la persona, trato de tener una buena relación, ya que yo voy a poner un poquito de mi tiempo, de mí, para poder hacerle un instrumento. Y obviamente esa persona, ese guitarrista que va a tocar con esa guitarra, también va a ponerle corazón, también va a ponerle todo de tiempo, empeño y demás para poder lograr algo bueno. Entonces eso hace que el proceso cambie en cada instrumento, o la forma de ver cómo cambia ese proceso. Indudablemente o independientemente del proceso natural técnico, que hay que hacer primero la tapa, después el brazo, ensamblar, porque a fin de cuentas es un proceso pseudomecánico, hay diferentes factores que influyen. Si quiero hacer un modelo nuevo, un modelo diferente, hay veces que a las 3 de la mañana no puedo dormir, hay que subir al taller y tratar de hacer lo que me estaba imaginando, lo que estaba pensando, inclusive lo que estaba soñando. Sé que a muchas personas le pasa que no puedes dormir, estás pensando, le das vueltas a ese problema y al final encuentras la solución o llega una luz por ahí que te da pauta a ya sé qué es lo que voy a hacer. Y ese ya sé qué es lo que voy a hacer, puedo esperar hasta el día siguiente para hacerlo o puedo levantarme en ese momento y hacerlo. Entonces ya cambié completamente el proceso de construcción de la guitarra porque estoy modificando. Voy a cambiar el diseño, la construcción interna y esto me va a ir afectando a manera de consecuencia en todo el proceso hasta que lo termine. Y aunado a eso siempre va una sorpresa. Sabes algunas características que va a tener en la respuesta, sin embargo no las has escuchado. Es una sorpresa al final. Entonces cuando la escuchas y cuando la escuchas con la persona a quien va, es como uno de los momentos culminantes y más emocionantes que satisfacen. Como retroalimentación, ¿no? Sí, de hecho es algo que hago regularmente y que aprendí a partir de la ingeniería, que lo que no se puede medir no se puede mejorar, o lo que no se mide no se puede mejorar. Debes de tener alguna característica que hayas tomado en cuenta, que hayas medido, para saber si estás avanzando. Porque hacer guitarras y que todas sean diferentes, hay una gran variedad, pero sabes si realmente estás avanzando, estás retrocediendo, estás en el mismo lugar, la calidad ha sido la misma durante esos 3-4 años que has estado trabajando. Necesitamos tener algunos parámetros controlados o estipulados para tomarlo como referencia para las siguientes guitarras. Y ese seguimiento se le da a través de, bueno, ahorita la mayoría son jóvenes los que me compran instrumentos o los que adquieren instrumentos míos y andan en concursos, conciertos, con obras nuevas, componiendo y te alcanzas a dar cuenta a través de las redes sociales donde, bueno, acaba de concursar, acaba de subir un video. Yo me acuerdo del sonido de esa guitarra o tengo una grabación de la guitarra de hace un año, de hace 2 años y alcanzas a escuchar un poquito la evolución. También tengo el apoyo de estas personas, de estos clientes, quienes dicen, bueno, nos escribimos un poco, oye, ¿cómo está la guitarra? O inclusive si llegan a tener algún problema, oye, la siento un poco incómoda, se levantó un poco, algún detalle, estamos en contacto, tratamos de solucionarlo y ahí es el momento donde aprovecho para saber, oye, ¿cómo va la evolución del instrumento? ¿Te sientes cómodo? ¿Qué está pasando? ¿Ha tenido algún detalle? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Estás en el norte donde está haciendo muchísimo calor, donde hay mucha resequedad? ¿Estás en una parte de un clima templado? ¿Cómo estás reaccionando a ese instrumento? Como tal insatisfecho, no porque en ese momento los resultados eran satisfactorios para mí y me sentía muy a gusto con lo que estaba haciendo, así como ahora llega un momento en el que estoy trabajando algo muy sencillo, una guanocoa, una piececita, lo que sea, el hecho de yo lijarla y que quede a mi gusto, a donde yo creo que ya es el punto donde debe de estar, eso me hace sentir satisfecho. Entonces comparar mi trabajo
con lo que fue hace 5 años, sí se notan algunas diferencias, pero soy consciente de que en ese momento era lo que hacía, lo que podía hacer, lo que podía desarrollar acorde a mis habilidades y conocimientos. Ahora, bueno, han mejorado tal vez, muy poco, mucho, hay quien pueda juzgar eso, y sigo estando satisfecho con mi trabajo. Sí. ¿Cuál es? Fue con la que gané el concurso en la guitarra de estudio, me dieron el premio de Secretaría de Turismo, un premio especial, porque la guitarra tuvo en sus calificaciones 10 puntos arriba del primer lugar. Y esa fue mi primera guitarra que construí yo solo, y está en Morelia esa guitarra. De hecho, como tal, vendida no está. No me iba a deshacer de un instrumento así, entonces anda de gira. ¿Cómo funciona? Es el punto en el que dejas de ver la guitarra como producto. No es como ir a comprarte un chocolate, y aún así hay calidades de chocolates. En las guitarras también hay calidades, una gran variabilidad de instrumentos, lo puedes elegir, pero en estos instrumentos, y me refiero a la relación o al instrumento que estoy ofreciendo, se trata de tener una comunicación y una relación de amistad, o por lo menos conocer un poquito de la persona que va a tener el instrumento mío. Esa característica es la que lleva a, así como comentas, Jorge Atanasio acaba de ganar el segundo lugar, acabó de concursar en Durango, ahí no, fue finalista solamente, acá en Estados Unidos obtuvo un segundo lugar. Obviamente es una relación que él mismo ha formado entre la guitarra, entre el instrumento y él. Uno con el otro, y si falta uno, no podría existir. O sea, si él no tuviera esa guitarra, pudiera tener tal vez una mejor, pudiera tener tal vez una con características menores, y iba a ser algo bueno. Y esa guitarra también podría tener un mejor guitarrista o uno con algunas deficiencias, pero se encontraron. Fue azar, destino. Llegaron a tener esa relación donde el guitarrero tiene gran importancia porque le da esa herramienta de trabajo. Esa herramienta de trabajo donde, como lo comenté hace un momento, pones un poquito de tu corazón, pones un poquito de tu tiempo, de tu vida, se lo ofreces a través de una guitarra, y esa guitarra ahora forma parte de él, y él también tiene que poner ese corazón, esa relación. Eso es porque no se ve como tal en un sentido de que la guitarra sea un producto. No es trabajo por trabajar, es involucrarte un poquito más en cuestiones emocionales, en cuestiones de vida, tanto con la persona, con el guitarrista, tanto contigo mismo a la hora de desarrollar tu trabajo. Y obviamente causa una gran satisfacción saber que la persona que está tocando tu guitarra está haciendo algo bueno, que está siendo reconocido con tu instrumento. ¿Qué tiene la gente en general de lo que acabas de decir? Las emociones, bueno, ahí sería como cómo expreso mi emoción cuando veo una de mis guitarras estar en el escenario, nuevamente con el guitarrista. Algo que suelo hacer es solamente sonreír y ya, porque va más hacia mí, y llega a un punto de satisfacción donde digo, creo que lo estoy haciendo bien. Porque creo que lo estoy haciendo bien comparado con lo que hice hace 5 años, porque lo estoy escuchando, porque lo estoy viendo y porque me está gustando. A veces comparto esas expresiones o esas emociones con el guitarrista o con quien esté por ahí de los amigos, que igual hay una comunicación y oye, felicidades, está muy bien ese trabajo,
igual el guitarrista, oye, estás tocando muy, muy bien. ¿Y qué puedes hacer, qué puedes decir más que sonreír y disfrutar un poco? Porque es una gran satisfacción. Y por el lado contrario, también cuando ves que tu guitarra está sufriendo en el sentido de que no la están cuidando bien, de que por algún detalle se golpeó, bueno, la golpearon, tiene demasiados uñazos donde tal vez no debería, porque es muy natural, se tiene que usar, hay rasgueos, hay marcas del trabajo, marcas de la vida también del instrumento, pero aún así debe de estar limpia, debe tener unas cuerdas decentes, que le den mantenimiento a la maquinaria, cositas de ese tipo, que cuando ves esa preocupación en el guitarrista, dices, wow, sí, indudablemente esta persona, este guitarrista es muy bueno, se merece todo mi respeto y admiración, porque está haciendo un buen trabajo en la música y porque también lo refleja en su instrumento, que lo tiene en buenas condiciones. Y cuando no es así, causa un poco de molestia porque tú pusiste todo lo que tenías en tus manos, escogiste la mejor madera, trataste de lijar lo mejor de todo el instrumento, el terminado también, diste lo mejor de ti. Y al final ves que no la están cuidando bien, es así como, bueno, se compensa con otros que sí lo hacen bien. Primero, bueno, haciendo referencia a la diferencia entre la gran variedad de instrumentos, de guitarras y sus diferentes calidades, porque una es más cara que la otra, por ejemplo, influyen diferentes factores. Uno es el prestigio del que la está construyendo. Ahora sí que el nombre y la etiqueta también te aseguran una calidad. Y obviamente si tiene prestigio no llegó de la noche a la mañana a ese nivel. Entonces tuvo que tener un proceso muy, muy largo donde influyó obviamente el resultado, que es lo que podemos ver, pero también hay un contexto o hay un trasfondo de conocimiento teórico que, bueno, no lo vemos, es completamente intangible, pero lo puedes analizar con algún curso, con algún diplomado que ha tomado esa persona, las lecturas sobre las que se puede desarrollar y cuál es su preocupación. Su preocupación es hacer guitarras, muchas guitarras, o su preocupación es mejorar la calidad del instrumento. Ahí se puede analizar esa parte intangible de la construcción de una guitarra. Y bueno, ya en la parte física como tal, hay algunas maneras donde podemos ver la calidad del instrumento, que son el detalle, porque todas tienen un brazo, todas tienen una tapa, todas tienen una caja, son partes que debe de tener el instrumento. Sin embargo, la calidad de la madera es otro factor importante. El tipo de corte que tiene, los años de secado, características físicas como tal. Y a la hora de trabajar, de poder ahora sí poner la habilidad y destreza que tienes para desarrollar el instrumento, más la parte intangible que estamos llamándole conocimiento o investigación, ¿cómo vas a acomodar todos esos palitos que lleva dentro la guitarra para que sea un instrumento, para que sea una herramienta de trabajo para el guitarrista? ¿Y a qué voy con esto de herramienta de trabajo? Como guitarristas tienen diferentes necesidades en cuestión de riqueza tímbrica, en cuestión de intensidad, en cuestión de volumen, de colores. Y la calidad del instrumento la que tiene mayor calidad es la que ofrece todas esas necesidades, que puede solventar todas esas necesidades a un nivel promedio, pongámoslo así, inclusive superar esas expectativas, esas necesidades, y esa va a ser una guitarra más costosa.
o de mejor calidad. No necesariamente el precio va relacionado con la calidad. Catalogamos por otro lado la guitarra económica o la guitarra de estudio, que, bueno, tiene algunas deficiencias. Como guitarristas a veces puedes tener esas deficiencias y te tienes que esforzar más para poder solventarlas o compensarlas. Que bueno, mi guitarra no tiene tanto volumen, tengo que atacar un poquito más fuerte. O bueno, que necesito sacar un dolce, bueno, voy a torcer la mano para poder sacar algún color que necesito para la interpretación. Eso en el caso de guitarras podríamos determinarlas de baja calidad, pero bueno. Y a diferencia de las de una calidad mayor, que se supone ya pueden solventar esas necesidades para facilitarles el proceso de interpretación al guitarrista. Un nuevo reto. Como tal, considero que no es un nuevo reto, ha sido, o sí, porque en cada guitarra lo tengo, lo busco, la precisión. Trato de que todo embone perfecto, me iría a un extremo, pero lo más cercano a la exactitud es lo que busco. Precisamente de ahí mi proceso de elaboración tan lento comparado con muchos otros trabajos, porque lo tengo que medir para sentirme satisfecho. La pieza que esté haciendo la mido un par de veces para yo estar seguro. Esto no quita el feeling, esto no quita el sentimiento, el sentir, que es algo muy importante en las guitarras, pero si yo estoy buscando que todo embone perfecto y tengo piezas separadas, necesito conocer perfectamente sus medidas para que embonen adecuadamente. Entonces ese es el reto que tengo día a día con cada una de mis guitarras. A pesar de que todas son diferentes, en todas busco este detalle. Uy, el equilibrio, todavía no he llegado al equilibrio. Precisamente de ahí se derivan muchas situaciones que he tenido con las guitarras. Me equivoco también. No me gusta equivocarme, me estresa. Me peleo conmigo mismo cuando sé que ya voy mal. Y bueno, eso es lo que trato de evitar. Que bueno, podría decir, ahí está mi equilibrio, donde ya sé que estoy a nada de equivocarme, o que inclusive ya me equivoqué. ¿Sabes qué? Deja esto en santa paz. Mañana que te encuentres mejor, o ve, date una vuelta, camina un poco, haz un poco de ejercicio, otra cosa, y regresas y lo haces como debe de ser. ¿Cómo debe de ser? Debe ser con la calidad que se necesita, que tú mismo te estás proponiendo. Porque bueno, somos seres humanos, nos equivocamos, y hay que evitar ese detalle y no dejarlo pasar. Que sí, evidentemente tenemos problemas económicos regularmente, o se necesita básicamente algo de dinero, y estoy vendiendo un instrumento completo, un instrumento integral, que necesita la parte del conocimiento, que necesita esa preocupación por conocer qué es lo que pasa en el instrumento desde una manera física, mecánica, acústica, con la parte de los sentimientos. Va todo, va un conglomerado de todo esto. ¿Qué pasa? Uno estipula sus estándares de calidad para llegar o intentar tener un equilibrio. Como tal, no hay un tope. Creo que la calidad siempre va a estar presente. Y bueno, la definición de calidad es muy sencilla: darle al cliente lo que necesita.
pero ¿qué es lo que necesita él y qué es lo que necesito yo? Yo cuando estoy haciendo una guitarra, básicamente el que está poniendo los estándares de calidad soy yo mismo. Y me estoy exigiendo antes que como constructor, como persona. El poder hacer cada pieza y cada parte del proceso, como comenté, si estoy lijando, si estoy cepillando, si estoy raspando, si estoy haciendo cualquier parte del proceso, hacerlo lo mejor posible y donde yo me sienta satisfecho. Pero obviamente, si previo o en guitarras previas ocupaba 3 pasadas de lija para ese instrumento, ahora ocupo 4. ¿Por qué? Porque queda más lisita, porque queda casi pulida. Se podría ver inclusive como terapia ocupacional. ¿Por qué? Porque a lo mejor tuviste problemas con tu pareja, con tu familia, llegas al taller y tal vez no llegas como la persona más contenta a trabajar, sin embargo hay un factor en el que tienes ganas de hacer alguna parte del proceso, no estás tan bien emocionalmente porque tuviste obviamente un problema, pero todo eso lo enfocas y lo descargas en la guitarra. No necesariamente quiere decir que lo estés descargando como energía mala, sino lo estás enfocando en algo positivo. Estás cambiando el cómo vienes, la guitarra está transformando completamente en ti esas emociones. Después de que terminaste esa parte del proceso, esa pieza, cambias, te sientes liberado. Porque a la hora de hacer una guitarra, y a todos los guitarreros puedo hablar casi por todos, la sufres, la gozas, la disfrutas, ríes, inclusive hay momentos en los que quieres llorar, tal vez no como tal, no llegar a las lágrimas, porque la madera es caprichosa y puedes haber pasado por 100 brazos de cedro, por 100 piezas de palo escrito, de la madera que sea, y todas son diferentes. Todas tienen un comportamiento diferente y bueno, en lo particular me sorprende cada vez que la veo y a la hora de trabajar. Tiene un nudo, tiene una veta muy dura, estás trabajando y el cuchillo se amella, se le quebra la punta, algo pasa que hace que ese proceso sea diferente. Te concentras más en lo que estás haciendo ahora, que es la guitarra. Y al final sales limpio, fue un proceso de depuración. Dejas todo en la guitarra, lo bueno y lo malo que traes cuando entras al taller se queda así. Inclusive hay muchas personas que creen en la energía respecto a los instrumentos. Que tú aplicas, bueno, y que estás a lo mejor mal emocionalmente, pasaste por alguna ruptura, lo que sea, alguna pérdida. Entonces esos instrumentos, hablando de energía, bueno, consideran que tienen una energía mala o no tan buena y que el resultado no va a ser tan bueno del instrumento. Hay otras personas que no lo ven así, o sea, dicen, la energía no tiene sentido. Cada quien tiene una perspectiva totalmente diferente y es válida. Tal el resultado considero que no se ve tan afectado, pero sí en la parte de la elaboración sí llegas a tener problemas, que es lo que comento acerca de que te puedes equivocar. Más de lo que te puedes equivocar como ser humano, ¿no? Pero el no estar consciente de lo que estás haciendo puede llevar a que tengas errores y esos errores obviamente repercuten en el resultado final. Hay muchas creencias. Antes inclusive le ponían un cascabel, el cascabel de una víbora de cascabel, se lo ponían a la guitarra y eso creía que la gente iba a sonar súper bien o iba a ser es un instrumento excelente. En la cuestión popular eso se creía hace muchos años, igual la parte de las energías, pero hay algo que a mí sí me gusta creer y es la personalidad que tiene cada instrumento. Cada instrumento tiene una esencia en la que puede ser compatible o no con el guitarrista. Podemos asociarlo a algunas características sonoras y que a lo mejor el instrumento es brillante y el guitarrista toca un poquito más con uña, entonces pues como tal ya no son compatibles porque el sonido va a salir un poco más metálico, por así decirlo. Hay que buscar un contraste o se busca un contraste. Sin embargo, considero que la esencia de la guitarra la tienes desde cuando te la prestan o cuando la tienes en tus manos.
la sientes. Hay algo que no sé cómo explicar, donde, donde sientes esa fortaleza del instrumento o donde sientes esa maleabilidad. Cuando la tomas, pues te acomodas, te relajas, pero es porque el instrumento te lo permite. Porque hay instrumentos que imponen bastante. Y en cuanto lo tomas, lo sientes y es así como, bueno, esta guitarra se tiene que tocar de esta manera. Tengo que estar bien sentado, necesito un banquillo. Porque es algo inconsciente que pasa y que me ha tocado sentir, que conozco personas que también les ha tocado sentir lo mismo, que cuando lo platicas es como sorprendente y no lo puedes explicar. No hay una explicación lógica coherente que no sea de, bueno, es parte de. ¿Qué actitud se debe tener o cómo hacerlo, ¿no? Para Primero, el interés. Y algo muy importante es la capacidad de asombro. La capacidad de asombrarnos no se debe perder. Y se debe tener siempre cuando estás haciendo un instrumento, cuando estás trabajando. Por muy pequeña que sea la pieza que estás elaborando, te debes de emocionar con lo que estás haciendo. Y ver el hacer guitarras no como un proceso de taller, de un pedacito de 10 metros cuadrados o menos, no ver el espacio como que es todo tu sistema o todo tu entorno. Hay algo mucho más amplio. De hecho, el hacer un instrumento es una mezcolanza de muchas técnicas, no solamente el hacer una guitarra y que estén los procesos definidos, porque cada quien los va adecuando a sus habilidades y a su destreza. Y ahí cambia completamente el proceso porque, bueno, a lo mejor yo no soy tan bueno con el cuchillo, pero con los formones no hay quien me llegue, entonces pues lo hago todo con formón. O viceversa, hay quienes no se encuentran o no trabajan adecuadamente o inclusive ni siquiera les gusta trabajar con alguna herramienta, lo cambian por otra o amoldan las herramientas a cómo se sienten cómodos. No hay nada estipulado, no hay nada escrito que debe de ser de alguna manera en específica. Sí tenemos libros, sí hay libros de construcción donde cada uno presenta sus técnicas, presenta su proceso de desarrollo, de construcción, pero no es obligatoriamente que lo tengas que hacer así. Para empezar sería un buen comienzo con un curso y obviamente tienes que empezar haciendo como te lo dicta tu maestro. ¿Por qué? Porque él te está enseñando, está compartiendo su conocimiento y que ya tuvo un proceso de evolución de muchos años. Entonces es bueno confiar en el conocimiento de esa persona, lo haces y después ya vas implementando un poco lo que tú vas aprendiendo. Visualizando el entorno de la construcción o esa mezcolanza en todo. ¿Y a qué me refiero? En todo. Y a lo mejor hay un proceso de manufactura de coches, que bueno, dirás, ¿qué tiene que ver un coche con una guitarra? Pues a lo mejor nada, porque uno es de metal, otro es de madera, son completamente antagónicos. Sin embargo, deben determinar un producto de calidad y hay procesos como tal que son similares. O puedes tomar alguna parte del proceso de elaboración de cualquier otro producto e implementarlo en la construcción de guitarras. Revisar las estructuras arquitectónicas de algún museo, de alguna catedral, de algún castillo. Revisar otros instrumentos, inclusive, no solamente enfocarnos a la guitarra, no solamente escuchar interpretaciones de guitarra, de guitarristas, sino algo un poco más completo. Composiciones para otros instrumentos, escuchar y ver otro tipo de instrumentos. En lo particular yo no hago otro instrumento que no sea la guitarra, en sus diferentes versiones como
la guitarra romántica y diferentes periodos. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya leído alguna investigación acerca de la acústica de los violines o tan polémico como son los Stradivarius o la vida que tiene un piano, porque cuál es su funcionamiento, por qué son de esas maderas. Y al conocer esos procesos que de alguna manera van de la mano, los puedes aplicar o puedes cambiar algo en la elaboración de la guitarra. Un punto en específico al cual llegar, no. Pero que hay mucho que mejorar, sí. Hay mucho que trabajar para poder mejorar, sí. Pero son muchos caminos los que puedes tomar. ¿Cuál es el que vas a elegir o cuál es el que voy a elegir? Eso el momento lo va prestando, lo va acomodando, pero hay que trabajar y hay que mejorar. ¿A dónde va a llegar? No lo sé. Es una variante de las diferentes personas que te vas encontrando en tu vida y cómo han trabajado, cómo han luchado para conseguir lo que tienen en el momento en el que yo los conocí. Haciendo o apropiando de esas experiencias es donde, bueno, he podido tomar diferentes caminos a través de ese aprendizaje y tomo un poquito de cada persona. Perdón a todas las personas de las cuales he tomado esa experiencia, pero que me han servido y que de alguna manera han sido motivaciones en poquito o en gran medida, pero de muchas personas. Empezando por la parte de la construcción, las experiencias más fuertes y más importantes han sido con mi papá cuando me estaba enseñando. Bueno, que la manera de enseñar no es como tal muy pedagógica. Esa relación de padre a hijo y que al mismo tiempo eres aprendiz y que tienes un montón de ganas de comerte el mundo y hacer todas las cosas que se te ocurran y que te digan que no en ese momento, que todavía no estás preparado, también servía de motivación, pero también la manera de corregir de mi padre era algo dura. Entonces eso sí lo tengo bien presente, que considero que también llevó a que yo me preocupara por la precisión y por la exactitud a la hora de trabajar. Y de ahí experiencias con guitarristas que les ha gustado mi trabajo. La última experiencia fue con Berta Rojas, cuando pudo tocar y compartir un poquito de comentarios acerca de mi guitarra. Fue una gran satisfacción para mí el saber que le gustó mucho, que quería tocar con mi guitarra, y algunas otras experiencias que se han vivido durante todo este proceso, con amigos, con guitarristas, con guitarreros también. No sé, mi papá me llevaba a los conciertos desde que no era consciente de que era un concierto. De un niño de 4 años, no, o sea, sí tienes noción en cuanto a la diferencia de sonido, de escuchar la música popular a la música académica, pero como tal no alcanzas a percibir más detalles. Y desde los 4 años a todos los conciertos de aquí de Paracho, y después por la misma cercanía, ir algunos a Morelia, ir algunos a México, pero no podría decir un número exacto o aproximado tampoco. ¿Pero hay alguno que recuerdes de manera especial que te haya gustado mucho, que hayas disfrutado bastante? Uno de David Russell en Morelia. A lo mejor no saber a quién saludar primero, pero no saber a la persona que estaba saludando. No sé, alguien importante en algunas conferencias, doctores de renombre, y a lo mejor tú te lo encontraste en alguna otra situación, comiendo, tomando una copa de vino y era muy cotidiano para ti y después dices, yo estaba haciendo algo diferente. No sabía que
Sí, eso, o en un discurso quedarte sin palabras, porque no es como quedarte sin palabras, sino que llegar al punto de no saber ejemplificar el, la parte teórica o lo que quieres expresar simplemente. Siempre es doloroso despedirse de su trabajo. La, de la colección de 9 guitarras, no me hubiera gustado venderlas. Yo de mis ganas las tendría aquí formaditas, 9 guitarras. Pero bueno, por situaciones económicas obviamente había que dispersar ese trabajo, porque siempre es doloroso el hecho de, bueno, podemos cambiarlo a que también es satisfactorio, porque estás compartiendo un poquito de ti, pero sí sientes feo el deshacerte de algo a lo que le dedicaste tanto tiempo, que inclusive sufriste, lloraste y demás con ese instrumento, así como también pasaste cosas muy, muy buenas y que está ahí, una partecita de ti. Entonces es como complicado deshacerte de eso. Y no deshacerte como tal, sino compartirlo con alguien más que no sabes cómo lo va a tratar. Es más complicado que eso porque, no se genera la confianza suficiente para que la persona, llamémosle cliente, guitarrista, conocido, se acerque a ti y te pregunte algo. Y dos, nosotros como guitarreros somos muy celosos con nuestro trabajo y tampoco lo compartimos. No es muy común que andemos divulgando nuestras construcciones, nuestros métodos. ¿Por qué? Porque obviamente ya le invertiste tiempo, ya le invertiste investigación y demás. Entonces tenemos la creencia, y es muy válida, el hecho de, primero necesito ver resultados en mí, en mi modelo, en mis guitarras, y a partir de eso ya lo puedo compartir. Entonces, el no tener una comunicación en ambas partes de los clientes o del guitarrista y el guitarrero con ellos, pues obviamente complica, no hay información de ninguno de los dos lados. ¿Qué pasa ahí? Tenemos ciertos estereotipos o estigmas sobre las guitarras que no se van a poder romper de la noche a la mañana, y tampoco se trata de decir, no, todo lo que nos enseñaron antes era completamente mentira. Obviamente tampoco es así, pero hemos pasado por un proceso evolutivo donde se está mejorando. En el caso de las guitarras para la música académica, se están mejorando algunas características, y no solamente ahora, sino es una preocupación que viene desde los años de 1800. Está la contraparte, podríamos decir, y contraparte sería algo muy, muy duro, y la música popular, que tiene características muy diferentes, o no muy diferentes, pero sí necesidades diferentes. Una guitarra que no necesariamente tiene que ser muy cara, y que, como lo comenté hace un momento, el precio no designa la calidad del instrumento, pero debe de ser una guitarra muy maleable, muy moldeable, para traerla de un lado para otro, para tocar donde se me dé mi regalada gana, y lo que sea, ¿no? Tocar lo que se ofrezca en ese momento. La música académica ha sido catalogada como un poquito más formal, una sala de conciertos, que no impide tener una relación una con la otra. Muchas veces solamente conocemos la parte popular, muchas veces solamente conocemos o nos queremos apropiar de la parte de la música académica, y deberíamos de entender que todas esas calidades son válidas. Una guitarra de fábrica muy comercial es válida y es de calidad para la persona que esa es su necesidad. Una guitarra de concierto de una gama premium, llamémosle, que puede llegar a exceder los 10,000 euros, $10,000, cumple otras necesidades, satisface otras necesidades, y que también es muy válida. No podemos menospreciar alguna, porque las dos son de calidad. Y digo las dos, pero dentro de este rango hay muchas calidades, hay una gran variedad de instrumentos, y todas son muy, muy válidas, muy respetables. Todas tienen un gran trabajo detrás, el cual debe de ser valorado.